Presencia Universitaria presenta Entendiendo Derecho con el juez Barrios. Una opinión crítica, teórica y práctica. Continuamos con más en Presencia Universitaria. Vamos, como todos los jueves, con la colaboración del juez Barrios, quien ya está aquí en el estudio con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, estimado Alfredo, Marco, a la audiencia, por supuesto. Los saludo con afecto, como siempre. Bien y de buenas. Gracias, su señoría. Yo creo que vamos a implementar, en la medida de lo posible, lo que sucedía luego en las aulas, ¿no? El examen sorpresa. El tema que hoy quisieras... te lo queríamos proponer, lo platicábamos antes de entrar al aire, es lo que está en boga, porque es lo que atrae la atención ciudadana y es lo que nos permite tal vez plantear sobre la mesa temas jurídicos con un lenguaje accesible a la ciudadanía, para que puedan entender del porqué de esas resoluciones judiciales. Hoy me parece que uno de los temas en boga es esta resolución de la Corte que le niega el amparo a un productor de televisión. Así es. Que se dolía en el amparo de una resolución iniciada por una actriz, una figura pública. Así es. Que versaba en temas torales que pues el señor abusó de su mayoría de edad, cuando ya era menor de edad, para sostener una relación afectiva. Así es. Pero bueno, a ver, platícanos qué hay en torno a ello desde la Corte. Muy interesante. Y sí, efectivamente, queridos amigos, la Corte ha sentado un precedente sumamente importante. Los pongo un poquito en contexto. Este reclamo se da en ejercicio de la acción de daño moral. Se busca una indemnización y también una reparación integral que incluye disculpas públicas, una restricción para que esta persona no se acerque a la víctima, entre otras. La principal defensa del productor de televisión fue precisamente esa, que había transcurrido un tiempo considerable entre los hechos que se le estaban atribuyendo y por tanto ya no podía proceder. Esto sucedió cuando la artista tenía 14 años y la persona acusada 39. Y sí fue, pues yo creo que hace más de 30 años cuando se suscitaron estos hechos. El día de ayer la Corte estableció este criterio diciendo que los hechos ilícitos derivados de abuso sexual infantil son imprescriptibles. ¿Qué significa esto? Que la oportunidad de demandar no está sujeta a un plazo temporal, aun y cuando la ley establece claramente que el ejercicio de la acción de daño moral prescribe en 2 años. Y entonces, aquí está lo relevante. Las reglas generales que están previstas en la ley tienen como características, entre otras, la abstracción, que significa que prevén una situación genérica y, como toda regla, tiene excepción. Pero te voy a explicar como punto de partida qué es la prescripción. La prescripción es la pérdida o el que desaparezcan obligaciones o responsabilidades por el simple transcurso del tiempo y porque no se reclamó judicialmente en ese periodo. Es pues la oportunidad que tienen o el derecho humano que tienen las personas de saber que, por regla general, las obligaciones a su cargo no son eternas, sino que pueden desaparecer porque no se reclamaron, como dije. Como toda regla, se admiten excepciones. Algunas están en la ley. Por ejemplo, en el tema de alimentos, esto es imprescriptible. ¿Qué significa? Que no necesariamente están sujetos a una temporalidad del derecho a reclamarlos. Aunque haya pasado mucho tiempo, se pueden reclamar por el derecho que protegen y, sobre todo, que generalmente el objeto de protección son las personas menores de edad o incapaces. El derecho a obtener una pensión jubilatoria o una pensión por incapacidad también es imprescriptible. Y esto generalmente se debe, aparte de que está en la ley, es porque los efectos del derecho se prolongan en el tiempo. En temas relacionados con materia penal, por ejemplo, el abuso sexual infantil, ya ha sido establecido por la Corte que ese tipo de delitos no prescriben. Es decir, no importa que haya transcurrido un tiempo considerable, la persona puede ser penalmente responsable a pesar de que no se le reclame en cierto tiempo.
Y estos estudios que ha hecho la Corte en materia penal, ahora los traslada a la materia civil porque hay identidad de razones. ¿Y qué es lo que dice? Dice, cuando hay un abuso sexual entendido como un delito o como un hecho ilícito que genera responsabilidad civil, como lo es la indemnización a la que estoy hablando, resulta que la víctima está en una especial situación frente al agresor. A veces ni siquiera entiende. En este caso, por ejemplo, los argumentos de la víctima era, si yo ni siquiera podía entender qué era lo que estaba sucediendo, ¿cómo me pueden exigir que me presente ante una autoridad y reclame esta indemnización? Yo no entendía ni siquiera las circunstancias, menos las implicaciones. ¿No para eso está la función del padre o tutor? Sí, pues, pero es que los estados que generan en las víctimas este tipo de situaciones, que además son muy particulares, no podrían generalizarse a través de un pronunciamiento. La oportunidad de saber y entender que se da con la capacidad de goce, las personas menores de edad no la tienen como tal. Entonces no dimensionan cuáles son los alcances de lo que está sucediendo. También es importante mencionar que cuando una persona es objeto de un tipo de acción de esta naturaleza, también puede sentirse que ella tiene algún nivel de responsabilidad, sentirse avergonzada frente a sus padres o tutores, y a lo mejor ellos no tienen la información suficiente o incluso actúan negligentemente en relación con la víctima, y eso no podría tomarse como un pretexto para que ésta perdiera los derechos. Entonces, básicamente se dice, cuando la persona ya está preparada, porque incluso hay personas que son adultas que no han superado ese tipo de situaciones hasta que tienen acompañamiento psicológico, hasta que tienen una debida asesoría. La Corte dice, cuando estés verdaderamente preparada, puedes exponer esto ante un tribunal y este deberá de resolver de fondo esta cuestión, y no será la prescripción una excepción o un obstáculo que impida el análisis de si pasó o no pasó esta situación. Como dije, la prescripción pretende evitar que no se genere una situación de que las responsabilidades son eternas y tienen ciertos requisitos. Por ejemplo, si tú tienes una deuda a tu cargo, pero tú reconoces que existe ese adeudo o te intentaron cobrar, la prescripción no puede operar. Solamente cuando ha transcurrido un plazo considerable y hay una completa inactividad por parte de quien tiene el derecho. Pero en estos casos, según lo que dice la Corte, y honestamente yo coincido con ese criterio jurisdiccional, debe de analizarse de manera integral lo que está sucediendo. Y este tipo de situaciones que afectan a personas menores o incapaces no puede estar sujeto a un plazo prescriptivo precisamente por eso. Esa es una excepción. Cuando hay una colisión entre dos derechos humanos, que es la certidumbre de que la responsabilidad no será eterna y el derecho humano a reclamar y a proteger a una persona vulnerable, en el ejercicio de la ponderación no es que se elimine sino que está por encima del otro y por eso prevalece. Pues me parece que ha sentado un precedente importantísimo la Corte para salvaguardar justamente los derechos de quienes, siendo menores de edad o con alguna situación vulnerable, fueron víctimas de abuso. Justamente, y lo traslada a una materia que no había sido objeto de estudio, que es la responsabilidad civil, no solo la penal, también la civil. Pues un precedente importante. Era poco tiempo, ¿no? Dos años para que prescribiera este delito, tomando en cuenta pues todos los argumentos que estás señalando y que pues como dicen, es un avance justamente para proteger a los menores. Es que como te digo, amigo Alfredo, las reglas son abstractas. La responsabilidad civil puede derivar de muchas situaciones, no nada más de este tipo de hechos ilícitos como el abuso sexual. También puede ser por operar una máquina, producir un daño con un vehículo o negligencias médicas. Casos en donde sí aplicaría esta regla, y si no reclamas en 2 años, pues se entiende que no tienes nada que reclamar, en teoría. Pero hay casos especiales donde esos 2 años efectivamente es poco, como en este caso. Pues gracias. Muchas gracias, como siempre, su señora. Nos vemos la próxima semana. Pero por supuesto que sí. Vamos con la información a detalle aquí en Presencia Universitaria.